Señores, muy buenos días. Bienvenidos nuevamente a una nueva mañana. Gracias por acompañarnos. Estamos ahora con el secretario general del Partido de Liberación Dominicana, un amigo también de la casa, Johnny Pujol. Johnny, bienvenido a una nueva mañana. Muchas gracias, una gran oportunidad de estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación. Bueno, Johnny, así como dice Nelson, un gran amigo de la casa, vamos a hablar un poco de lo que está pasando en el PLD, a propósito que en muchas encuestas sale un fortalecimiento. Algunas personas quizás no entienden la diferencia en posicionamiento de partido, de liderazgo. ¿Cómo tú sientes que va la cosa en tu partido? En el partido va bien, en el país no va tan bien. Sí, a propósito de la encuesta de ahora en el canal de YouTube de Una Nueva Mañana, ¿el país va bien o va mal? Dice Abinader que va bien. Sí, el presidente dice que va bien, pues el presidente está gobernando, ¿verdad? Pero cuando usted mira los resultados de gestión de las instituciones, ahora estamos hablando recientemente del tema educativo porque inicia el año escolar, y son cientos de miles de familias que tienen dificultades para inscribir sus niños. Entonces usted no le puede decir que el país va bien. El altísimo costo de los alimentos, de los productos de primera necesidad, que es algo que año tras año se ha venido denunciando, hace ya por lo menos los últimos 2 años ha sido notorio. El problema de la inseguridad, que sigue siendo un problema importante para los dominicanos, el problema de mayor importancia después del alto costo de la vida, y el problema del desempleo. O sea, que hay razones para que nos preocupemos, y desde el gobierno hay muchas razones para que se ocupen. Y bueno, desde el PLD hemos comenzado desde diciembre a hacer esa labor de denunciar las cosas que entendemos que se están haciendo mal y que se pueden hacer mejor, esa labor de oposición. Y en cierta medida creo que eso ha redituado, conectándolo con la pregunta que hacías, políticamente al partido, y nos ha colocado mucho mejor posicionado como organización. Johnny, pero ya que tú mencionas la parte de educación, yo me quedé con una lagunita a propósito de los números que dijo el presidente Danilo Medina, presidente del PLD, sobre la cantidad de aulas, los déficits. Entonces el gobierno se dio otra respuesta. ¿Cuál es la verdad del tema de número, de estadística, que el presidente mandaba a la oposición a revisar bien los números? Y aprovecho que Colombia hace esa pregunta, sumarle que una de las denuncias se habla de que hay una escuela que tiene más de 10 años. 14 años. 14 años, todavía esa parte llega a cuando el PLD estaba en el gobierno. Sí, sin dudas. Miren, vamos a ver. Nosotros, hasta me voy a reír. Sí, nosotros... Cuando llegamos, había unos 3.000 centros educativos. Prácticamente en los gobiernos del PLD, especialmente en los últimos 8 años de los gobiernos del PLD, eso se duplicó, se llevó al doble. La cantidad de escuelas que se construyeron fue prácticamente la misma que se habían hecho en toda la historia de la República Dominicana. Siempre el que está en la administración pública sabe que va a encontrar desafíos de tipo legal, de tipo operativo. El que va a construir sabe que va a tener dificultades con la selección del terreno. Eso forma parte de la gestión pública. Usted tiene que prever que esas dificultades están en la administración. El problema de los pagos, el problema de que un proveedor se te atrase con los impuestos, luego tú tienes dificultades para pagarle, que se exceda el valor de los contratados y tú tienes que utilizar las adendas, las enmiendas, que la ley nada más te permite un porcentaje. Todo eso lo enfrentamos nosotros también. Eso no está ocurriendo ahora. Lo que pasa es que usted tiene que tener un equipo que gestione esas dificultades que se presentan en la administración pública. Entonces, aquí ha faltado, primero, por un lado, interés para darle continuidad a una política de Estado. Nosotros construimos 26.000 aulas y decía el presidente Medina, dejamos 11.000 en construcción. Independientemente de la etapa en que se encontraran, póngase que tuvieran apenas licitada. Eso significa como que era un avance. ¿Y se continuaron esas obras? Solamente se han entregado, el presidente habló de 790 en su discurso aulas, en su discurso del 27 de febrero, y hoy se habla de 1.000 y algo, en 5 años, de 11.000. Pero nosotros en 8 años hicimos 26.000. No, pero 1.000 y pico de 11.000. Pero además de eso tenemos otra dificultad, y es el mantenimiento que usted le tiene que dar a la infraestructura escolar existente. Y el nudo legal, porque se hablaba de un nudo legal, de que ustedes dejaron unas aulas que no tenían ni siquiera solar, que lo que pasó fue, esa es una frase que nosotros usamos internamente, lo que pasó fue, cuando tú tratas de dar una respuesta que no la encuentras. Entonces, hablemos de eso. Es cierto que hubo un gran impacto de esas obras que no se han terminado por nudo legal y cosas que no fueron bien coordinadas. De nuevo, yo creo que en todo, sobre todo cuando usted habla de una cantidad tan grande de aulas y de una cantidad tan grande de contratos,
usted va a encontrar nudos legales, pero seguro que sí. Nosotros, pero por ejemplo... en todos los casos, los terrenos que no aparecieron para construir escuelas, se refiere a 17 o 20 casos de 28.000 aulas que se construyeron y de más de 3.000 escuelas que se construyeron. Estamos hablando de 17 casos de solares que es irrelevante el número. Aparecieron con problemas jurídicos, pero al momento final ya de firmar el contrato. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Cuando yo te dije lo que pasó ¿qué fue lo que pasó? No, yo creo que esas son excusas. O sea, si usted tiene 100, si usted tiene que entregar 100 escuelas y hay 3 que le presentan algún tipo de problema legal, eso es irrelevante en términos estadísticos. Y no justifica que usted no haya entregado las otras 97. O sea, separa el problema. Son 11.000 aulas. Bueno, nosotros tenemos problemas legales con 800, con 500, con 300. Y las otras... segundo, en 5 años no se puede resolver el problema legal porque nosotros le quitamos Bahía de las Águilas a uno a mano privada, estaba en mano privada y resolvimos ese tema. Ese era un tema mucho más engorroso que construir aulas. Yo siento, Johnny, que la parte que corresponde dentro del PLD a defender esa gestión, si hay un elemento que el PLD pudo avanzar es en la revolución educativa por la cantidad de cosas que se... Es más, la tanda extendida representa una de las conquistas sociales más grandes que ha tenido el país, por lo que implica esos niños con desayuno, comida y merienda. Entonces, como que, porque le han pullado en estos tiempos, pero el PLD tiene un renglón para hacer la oposición de grande calibre, porque se trata de una revolución que se hizo en la educación dominicana. Desde aprobar el 4% hasta aplicarlo y ejecutarlo, es trascendente para el PLD. Correcto, pero además fíjese algo que tiene que llamarnos la atención. Nosotros hasta el año pasado teníamos menos estudiantes que en 2019. O sea que teníamos menos centros educativos que en 2019. Usted también está dejando de darle mantenimiento y seguimiento a la infraestructura existente. Están saliendo centros educativos del sistema. El hecho de que usted haya tomado la decisión en algunos distritos o regionales de eliminar la tanda extendida para tener 2 escuelas en un mismo recinto, porque eso es lo que está ocurriendo, ¿verdad? 2 escuelas, una en la mañana y una tarde en el mismo recinto, es porque usted ha dejado de darle mantenimiento a la infraestructura actual. No es ni siquiera ya que usted tenía que incorporar nuevas aulas, es que usted tampoco le está dando mantenimiento a la existente. Y no es que hay sobrepoblación también de estudiantes, porque también se puede dar el caso que por eso haya que eliminar la tanda extendida. La sobrepoblación es por ausencia de escuelas, porque nunca hay muchos niños en un país, usted tiene que atenderlo a todo. O sea, es su responsabilidad atenderlo a todo. Usted no puede decir que ahora tenemos muchos niños, no, usted lo que tiene son pocas escuelas. Aunque sean haitianos, algunos de ellos... Sí. Tampoco podemos usar de excusa el tema haitiano, porque igual es una responsabilidad del Estado la política migratoria. Eso no son los alemanes que van a venir a resolver ese problema, somos nosotros mismos. Johnny, yo creo que a veces, tú sabes que en la cultura dominicana hay muchas misas de agradecimiento. Yo creo que ustedes van a tener que hacerle una al PRM, porque ellos le han ayudado bastante al fortalecimiento de la marca del PLD. Cuando ustedes ven una falta de gestión, lo digo en el pueblo, la gente empieza a decir, bueno, al parecer estamos mejor, incluso hay una frase dando vuelta por ahí, perdona Danilo, dice, o Danilo, perdón, porque se han dado cuenta de alguna manera parte del país de que hubo un retroceso en varias partes, en varios sectores, principalmente en lo económico. Ha tenido que admitir el gobierno del presidente Luis Abinader que no crecemos y que incluso bajaron los números de crecimiento que ustedes habían sostenido durante años. Pero quiero ir a un tema... Ustedes que están en este fortalecimiento del partido, muchas veces la población siente, lo mismo que acaba de decir Freddy, que ustedes no defienden su legado, porque, te pongo un ejemplo, si el último ministro de Educación maneja los datos de todas las escuelas que faltaron por abrir, los colegios de la escuela que estaban por X, debería ese funcionario, del PLD decir, disculpa, en respuesta a lo que dijo fulano, quiero decir que tantas escuelas quedaron en tal etapa. ¿Qué tipo de oposición, y te acomodo la pregunta, va a ser el PLD en lo adelante con un gobierno que está haciendo todo lo humanamente posible, como decía Francisco Javier, para que ustedes vuelvan al poder? Bueno, primero, sí, se están dando datos. Todos los lunes el partido está fijando posición y lo está fijando con datos, y no solamente datos sobre la situación actual de la política pública, sino también propuestas. Es decir, cómo deberíamos hacerlo bien, o cómo lo haríamos nosotros si tuviéramos la oportunidad, si estuviéramos dirigiendo el Estado.
El lunes pasado fue sobre el tema educativo, no solamente fue el pronunciamiento del presidente Danilo Medina en La Vega, sino que el lunes en la mañana, a las 10 de la mañana, los técnicos del partido, encabezados por el compañero Medanio Paredes, que fue ministro de Educación, y por el compañero Radamés Camacho, miembro del comité político, Andrés de la Merced, técnicos del área de educación, presentaron con datos, con números, de manera precisa, todo el retroceso que ha habido en el tema educativo. ¿Va a ser sistemático todos los lunes? ¿Es una respuesta a la semana? ¿Le van a hacer frente a la agenda que pone el presidente todos los lunes? Ustedes le han dado mucho espacio al presidente y al gobierno. Nosotros tenemos 4 meses. Nosotros tenemos 4 meses haciéndolo todos los lunes, a las 10 de la mañana. Todos los lunes a las 10 de la mañana. Hemos presentado propuestas y críticas al desempeño del sistema educativo, al desempeño del sistema de salud, al problema de la infraestructura, o sea, de obras públicas básicamente, al problema agropecuario, a la situación del sistema agropecuario. Johnny, pero no lo he escuchado a ustedes hablar, por ejemplo, este préstamo que se aprobó casi de madrugada de 615 pero no te preocupes, que millones de dólares, háblame de eso. Nos quedan aproximadamente 80 lunes. No sé, Hablé mucho de política. ¿Qué impacto ha tenido la gorra de Gonzalo en que subieran los números también del PLD en las encuestas? Freddy, tú estabas diciendo que Gonzalo iba a ser candidato. Ya te lo había advertido que iba a ser candidato. Lo que hay que preguntar es porque vimos a Johnny en una fotografía en un grupo de dirigentes del PLD y entonces surgió el rumor de que Bichara andaba haciendo gestiones con el propósito de que tú fueras vicepresidente de Gonzalo. Y entonces, ¿qué hay de eso? Fórmula Gonzalo, Johnny. Te están barajando ya para fórmulas electorales. Bueno. Vamos a ver, el lado positivo de todo esto, el lado más positivo, tiene mucho de positivo. Dicen que el que solo se ríe de sus males se acuerda. No. O de sus bienes. Lo más positivo, tiene todo positivo, sí, pero lo más positivo es que hay un ánimo, un hálito de esperanza de la militancia del partido. Todo eso es normal en un partido que entiende que tiene perspectiva, que tiene posibilidades de ganar. Nosotros tenemos muchísima gente con potencial que tiene aspiraciones legítimas a la presidencia de la República a través de la boleta del PLD. Eso es bueno, porque eso significa que creen que con el PLD podemos llegar al poder. Gonzalo Castillo tiene un potencial electoral que nosotros es un activo para el partido. Sin decir nada, mira cómo está marcando en todas las encuestas. Sí. Bueno, no. ¿Por qué bueno? Porque sacó un 38% en unas elecciones en el año 2020. ¿Y cómo te sientes con que desde ya te visualicen en una fórmula, en una boleta del PLD, sabiendo nosotros que tú eres un muchacho joven y hay generaciones de gente que ha estado ahí por mucho tiempo y ya se está hablando de un Johnny en una fórmula? Sí, bueno, yo los cojo con humildad y como una muestra de cariño y tal vez de reconocimiento al trabajo que se tiene que hacer y que se está haciendo desde la Secretaría General. Tengo conciencia de que mi responsabilidad es ser un buen secretario general. Johnny, mucha gente vio, disculpa Freddy, mucha gente vio como un error al comienzo de esta reestructuración del PLD que se quedara Danilo Medina como presidente del partido. Sin embargo, pasado muy poco tiempo, se ha visto que ha sido un acierto. ¿Cómo te sientes tú que fuiste parte, digamos, de este equipo que llevó a cabo este crecimiento que ya se empieza a ver del Partido de la Liberación Dominicana? Francisco Javier siempre menciona un libro en las reuniones del CP que se llama Momentos Estelares de la Humanidad, de Stefan Zweig. Él lo menciona y dice que hay momentos en los que se toman decisiones que son muy importantes para las organizaciones. Nosotros el año pasado, en mayo del año pasado, comenzamos a discutir, tan pronto pasaron las elecciones, ustedes saben que el PLD tuvo un desempeño que pudo haber sido mucho mejor en términos electorales. Claro. Nosotros en las municipales quedamos en segundo lugar, pero la oposición en su conjunto quedó muy mal. En términos municipales, incluso quedamos un 20 y algo y nos diferenciamos mucho del tercer lugar. En términos congresionales quedamos prácticamente empate a 20.000 votos, pero en términos presidenciales quedamos en tercer lugar. Entonces, esa realidad nos chocó un poquito y nosotros nos sentamos, inmediatamente pasaron las elecciones, a discutir la necesidad de anticipar el Congreso del partido. Y fue una decisión acertada. En ese momento estábamos todos muy preocupados por la realidad del partido. Fue una decisión acertada porque había que sacudirnos un poco, reconocer cosas que teníamos que mejorar rápidamente, ir a conectarnos con la militancia del partido, asumir una postura crítica, autocrítica quiero decir.
y creo que dio sus resultados. En el marco de esa discusión, 3 compañeros, en el caso mío, José Dantes, Iván Lorenzo, aspiramos a la Secretaría General, que era una generación distinta a la generación fundacional del partido, lo que tú decías, Nelson, ¿verdad? Yo recuerdo que en esa ocasión yo tuve que explicar en muchos medios por qué era importante que el presidente estuviera aspirando. Ningún partido político prescinde de un expresidente de la República, ni lo pone por detrás. Bueno, no hay que prescindir, Johnny, pero también hay que dar un proceso de renovación auténtico. Tú no puedes ir a un congreso tan importante, tan vital para el PLD, y entonces desoír voces que propugnaban por una verdadera transformación. Pero las voces son los delegados, en el caso del partido. Sí, pero dentro del mismo partido, Johnny, me confirma, hay personas que todavía siguen opuestas a que sea el presidente Danilo Medina. El PLD es un partido que tiene tradición democrática. Nosotros hemos tenido 5 candidatos presidenciales. Ningún partido del sistema ha podido decir eso. 5 candidatos presidenciales diferentes desde su fundación. Por lo tanto, nosotros vamos a los procesos, y en los procesos se gana y se pierde. Y son los delegados del partido, los delegados del Congreso. Nosotros ni nos reservamos cargo, ni imponemos cargo, ni retiramos candidatos. No está impuesto, Danilo. Él ganó una asamblea de delegados del Congreso del partido. Bueno, pero que eso es relativo. Y que se atreva uno a decir otra cosa. Eso es relativo perdón, no es relativo, eso es matemáticamente absoluto. Es decir, quien compitió con el compañero Danilo Medina con mucha dignidad y lo hizo muy bien. ¿Quién fue el que compitió? Fue el compañero Francisco Domínguez Brito. Y estuvo ahí, vio los resultados, se contaron el mismo día. Quien compitieron conmigo fueron 2 jóvenes que merecen igual que yo, sí, o tal vez más, que tienen muchísimas condiciones, ser secretario general. Es un partido democrático. El presidente Medina anuncia su renuncia, le hizo un gancho a Charlie. Que Charlie lo mismo que hizo Juan Bosch. No, Juan Bosch no hizo eso, Juan Bosch fue espontáneo. Y entonces luego salen a recoger firmas para rogarle a Danilo que se quede presidiendo. Por favor. Que por favor. Que por favor. ¿Te imaginas que a Luis le salgan a recoger firmas? Te estoy hablando de un proceso que si se cometen los mismos errores ahora que el PLD está en un impulso interesantísimo, muy, muy importante, si no son capaces de entender que el gobierno no se derrota solo, que es la necesidad perentoria de crear un frente opositor, un frente amplio opositor que pueda unir a las fuerzas de la oposición, y vuelven con los problemas personales, porque el PLD está fuera del poder por asuntos personales de dos líderes que ninguno de los dos entendió su papel en ese momento. Entonces, en este momento, si el PLD no tiene una visión de aglutinar en su entorno a la oposición para combatir el gobierno demostró que no tiene escrúpulos en la utilización de los recursos del Estado para comprar síndicos, regidores, diputados. No tiene escrúpulos. Freddy, usted tiene el diagnóstico correcto. En la solución podemos hacer algunos ajustes, pero el diagnóstico es correcto. Yo creo que sí, hay que tener desde la oposición una vocación integradora. Oposición es todo lo que esté opuesto al gobierno. Así que lo primero que tenemos que hacer desde la oposición es hacer oposición. Claro. Es decir, tenemos que pararnos de frente al gobierno. Que le está yendo muy bien. Ya ustedes han duplicado de lo que fue la votación. Ustedes han duplicado su presencia y su intención de votos en un año prácticamente. Correcto. Y todavía nos queda tiempo por delante. Vienen grandes jornadas. También desde la oposición tenemos que tener la inteligencia de no agredirnos, porque el enemigo es el gobierno. El adversario, quiero decir, porque enemigo es una palabra muy fuerte. El adversario es el gobierno. Y por lo tanto tenemos que tener esa inteligencia, esa delicadeza. Sí, y yo creo que más o menos la última juramentación que le hicieron no fue de mala fe. No, mire, nosotros la agresión no fue de mala fe. No, ahí se cometió un errorcillo. Un error, pero no hubo intención. Nosotros tenemos un acuerdo de no publicar las organizaciones. Es una consideración. Nosotros, por ejemplo, en Bauruco juramentamos dirigentes, pero lo dijimos de otras organizaciones, y en Dajabón también. Que esa es la idea, que no se ofendan, porque si nada más anunciamos lo que son del PRM. Yo quiero retomar la palabra Francisco Javier García, que asegura que él es el candidato del PLD. Vi por ahí, no sé si lo sacaron de contexto, que si él no es el candidato, se va.
cómo manejar a propósito de la amenaza de Gonzalo, que por ahora no, pero no descarto. No, se lo dijo Vinicito de Abel Martínez, que fue el candidato pasado. O sea, ¿cómo tú ves esto y las declaraciones de Francisco, que se autoproclama que él es el candidato? Ponle ahí que también Charlie Mariotti anunció también sus intenciones, y me gustaría a mí saber cuál es su favorito de esos. Voy a responder a las dos preguntas. La primera es que también había anunciado Francisco Domínguez Brito. En algún momento Juan Ariel y Margarita, para ser correcto, o sea que tenemos 7 compañeros o compañeras que en algún momento han dicho o han manifestado algún interés. Son en el orden que lo han hecho: Francisco Javier, Abel Martínez, Charlie Mariotti, Francisco Domínguez Brito, Margarita Cedeño, Juan Ariel Jiménez y Gonzalo, por la declaración última que dio. Hay que considerarlo de esa manera, ¿verdad? Que deja abierta esa posibilidad. Yo creo que pocos partidos cuentan con ese potencial. Hay gente con mucha experiencia que ha participado en muchas campañas. Que nosotros lo que tenemos que encauzar bien ese proceso y garantizar la unidad del partido. Nadie se va a ir del PLD, eso no es verdad. Pero Francisco Javier alega que se había hecho un acuerdo cuando él decidió apoyar en la Comisión de Estrategia del PLD, decidió apoyar la versión de Danilo, después que vivía reuniéndose con Carlos Amarante Barey y los grupos que pretendían una renovación del partido. Francisco Javier llega a un acuerdo político, y ese acuerdo político incluía que iba a ser el candidato de Danilo y del danilismo. Al ser el candidato del danilismo, está siendo el candidato del 95% del partido. Y entonces ahora él dice que si no le dan su presidencia como candidato único, él se va del partido. Sí, pero él no ha dicho eso, no. Esos son rumores. La gente no te lo puedo llevar grabado, tú no lo has oído, pero pero con el compañero Francisco Javier, un militante y un fundador, y siente al PLD aquí. Ese no es el comportamiento de un militante del PLD, eso no lo ha dicho Francisco Javier, ni lo va a decir. Johnny, la práctica es el criterio. Y la segunda, ¿quién es mi favorito? Exacto. Bueno, yo lo voy a decir aquí, no quisiera que salga de nosotros. ¡Primicia! ¡Vamos! ¡Primicia! ¿Quién es el favorito? Vamos a ver. El candidato o la candidata que el partido escoja. Yo soy el secretario general. Yo voy a trabajar Mira, Johnny, él tiene un tremendo problema, discúlpame, Nelson, tiene un tremendo problema. Es un hermano de Abel Martínez, es un danilista muy acentuado, o sea, tiene un compromiso con Danilo porque es secretario general del presidente. Y entonces Gonzalo Castillo tiene mucho interés en que él sea vicepresidente. Entonces, de esas 3 opciones, ¿cuál es la tuya? La que elige el partido. No, y de esas 3 no, y de cualquiera de los 7. El PLD tiene conciencia de su momento y de la realidad y del compromiso que tiene con el país. Johnny, mientras las fuerzas peñagomistas, el PRD, antiguo PRD, después PRM, no se pusieron de acuerdo como oposición y se llevaron también los partidos del bloque progresista, con juramento incluido, no accedieron al poder. ¿Cuál es la mirada de una oposición unida para un cambio, del cambio en el 28? ¿Y cómo te va a ti la idea de que las fuerzas bochistas deberían reunirse, porque aquí se gana con el 50+1? Sí, yo creo que sí, que en el futuro tendremos que sentarnos y discutir. La política de alianza de carácter electoral tiene su momento, pero ahora mismo la labor más importante es ponerse del lado del pueblo dominicano. Eso a veces a los políticos se nos olvida y pasamos muchísimo tiempo conversando sobre los congresos, sobre los problemas internos, sobre las convenciones, la selección de candidatos. Todo eso son problemas importantes para la democracia, pero que afectan a los que somos dirigentes políticos, que no tienen un impacto real en la vida de la gente. Y es fácil hacer ese tipo de discurso. Lo que es difícil es pensar en los demás, pensar en los ciudadanos. Y para eso se requiere otro tipo de grandeza, que no es intelectual, que no es académica, sino emocional, que está aquí. Tal vez la grandeza del PLD es eso, que enseña a uno a servir. Eso es lo que yo he aprendido en el PLD, a pensar en cosas más importantes que yo, en una familia un chin más grande que el partido y en una familia mucho más grande que se llama país. Entonces ahora mismo lo que tenemos que estar concentrados en eso, en denunciar, en acompañar a la gente. Para nosotros es muy importante que la militancia del partido en cada comunidad
comience a denunciar los males que tiene la comunidad, a acompañar a los ciudadanos, incluso a encontrar soluciones que se pueden encontrar desde la capacidad de articular en la comunidad. Hubiera sido buenísimo cerrar ya esta entrevista con esa gran respuesta, pero no puedo dejar de hacer esta pregunta. ¿El PRM está en el poder o ganó las elecciones del 2020 porque el pueblo quería sacar al PLD? No necesariamente porque el PRM tenía mejores propuestas o tenía la mejor propuesta. Era un tema de un rechazo fuerte y contundente que tuvo el pueblo dominicano hacia el PLD. Han pasado 5 años, faltan 3 años y tantos para el 28. ¿Qué está haciendo el PLD para limpiar, para quitarse, para despojarse de ese gran rechazo que el pueblo dominicano tuvo hacia el partido en el 2020? Déjame agregarle una colita. Y para reconquistar también a aquellos compañeros que se han ido. Otra colita. La gente en los comentarios habla de corrupción, de que son ladrones. ¿Cómo quitar el efecto, el impacto del golpe de los ministros presos, los generales presos, la familia del presidente preso? Bien, vamos a responder las tres. Voy a comenzar de atrás para adelante con la última. El tema de la corrupción, nosotros lo hemos dicho muchas veces, es un problema sistémico. Desconocerlo sería un error de cualquier dirigente político. Es un problema que tenemos que enfrentar y que aunque la gente no lo ve, comienza con otra cosa, con otro mal, otro vicio de la democracia que se llama clientelismo. Porque cuando un dirigente político da, olvídese que de algún lugar lo va a buscar. La vocación de un dirigente político es la construcción de poder, no de dinero. Pero es un tema serio que nosotros no hemos abordado seriamente. Y es un problema sistémico, no es un problema que está asociado a un color. Se pretendió asociar a un color, pero hoy tenemos 47 o 74 o 100 no sé cuántos casos que ha sido reconocido por el propio gobierno y denunciado por la directora de Ética e Integridad Gubernamental, la doctora Milagro Ortiz Bosch, sin que usted pueda saber, ni se filtran, eso no se filtran, ni siquiera los nombres de las instituciones que están involucradas. Nadie sabe de eso. Por otro lado, yo creo que el PLD ha logrado reposicionarse porque el tiempo es el mejor aliado de la verdad y el tiempo va colocando las cosas en su lugar. A medida que pasa el tiempo, la obra del PLD de gobierno, con todo lo que pudimos haber hecho muchísimo mejor, porque somos seres humanos, ninguna obra es infalible, todo es mejorable, todo es perfectible, pero se va a acrecentar. ¿Por qué? Bueno, porque hay resultados concretos. Cuando usted habla del tema eléctrico, hay un resultado concreto. Dejamos la pérdida en 20 y tanto, garantizamos circuitos 24 horas. Cuando usted habla del tema educativo, hay resultados concretos. Entonces, al final, lo que usted apunta en los libros son los avances de cada gestión de gobierno. Y nosotros tenemos una hoja de avances. Entonces, el tiempo va como colocando las cosas en su lugar. No significa que desde el PLD no tengamos que corregir cosas. De hecho, el Congreso sirvió para que viéramos lo que teníamos que corregir. Una de las cosas que más salió en los estudios que hicimos, en los esfuerzos que hicimos, en las discusiones internas, fue la necesidad de hacer oposición. Porque tanto la sociedad como el mismo partido, la militancia, reconocían que los primeros 4 años no hicimos oposición. No hicimos esa labor de oposición y por eso estamos resolviendo esa deficiencia del partido. Disculpa, Johnny, bien corto también. La mitad de este país casi no fue a votar porque no creen los políticos, porque la clase política a cierta parte de nuestro país la tiene bastante aburrida, con promesas que no cumplen. ¿Qué le dirías tú a la mitad del país que no fue a votar? Ese es un tema muy preocupante. 47% aproximadamente de los ciudadanos no fueron a votar, fue el nivel más alto de abstención. Es un problema que tiene que ver con la calidad de la democracia, la gente se decepciona de lo político. Los políticos además nos atacamos mucho y desacreditamos la actividad política. Antes de terminar, con la conducta y con las palabras. Eso tiene que terminar. Porque la alternativa, la democracia tiene vicios, tiene debilidades, pero la alternativa a la democracia es peor. Me prohibieron la pregunta ya. Perdón. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Johnny Pujol. Freddy lo está poniendo como vice, pero siendo que en el PRM tenemos a un David, a un Yayo, que son gente joven, y en la Fuerza del Pueblo a un Omar, yo lo propongo para la presidencia. Ahí está. No diga más nada, no vamos a pausa. Pero claro, pero ¿y por qué? Es mal que me guste Johnny. El aplauso para Johnny. Gracias, gracias. Muchas gracias.